Quinto día. Ahora que ya le comuniqué estos antecedentes imprescindibles, entraré de lleno en la historia de mi familia, Dr. Signagel. La misma, según adelanté, desciende directamente de los atlantes blancos y, desde luego, de los antiguos divinos hiperbóreos. Hace miles de años, los íberos fueron víctima también de esa fatiga de guerra, que iba causando una amnesia generalizada en los descendientes de los atlantes blancos. Primero, se fue flexibilizando la austeridad de las costumbres y se permitió que los hábitos urbanos de los pueblos del pacto cultural se confundiesen con el modo de vida estratégico. Aquella penetración cultural tuvo incidencia decisiva en la desmoralización del pueblo, en la pérdida de su alerta guerrero. Luego se sellaron las alianzas de sangre que, conforme al engaño que padecían los últimos guerreros sabios, concretarían las ilusiones de la paz, la riqueza, la comodidad, el progreso, etc. Lógicamente, junto con los príncipes y princesas de los pueblos del pacto cultural, vinieron los sacerdotes a imponer sus cultos a los dioses traidores y a las potencias de la materia. Los guerreros perdieron así su espiritualidad, conocieron el temor y especularon con el valor de la vida. Aún serían capaces de luchar, pero solo hasta los límites del miedo, como los animales, y, por supuesto, serían temerosos de los dioses, respetuosos de sus voluntades supremas a las que nadie osaría desafiar. Ya no levantarían, pues, la vista de la tierra, ni buscarían el origen. En adelante, solo los héroes protagonizarían las hazañas que los guerreros ahora no se atrevían a realizar. Triste lugar de excepción el reservado a los héroes, cuando en los días de los atlantes blancos toda la raza era una comunidad de héroes. El triunfo del culto causó el olvido de la sabiduría. El espíritu se fue adormeciendo en la sangre pura y solo aquellos guerreros sabios que todavía conservaban un resto de lucidez atinaron al recurso desesperado de plasmar la misión familiar. En el caso de nuestra estirpe, Dr. Signagel, la locura de reunir en una sola mano el culto y la sabiduría condujo a mis antepasados a una demencial propuesta. Establecieron como pauta la perfección del culto. Es decir, que la cosa a perfeccionar no sería para nosotros una mera cualidad, tal como el color o el sonido, sino el propio culto impuesto por los sacerdotes, el culto a una deidad revelada por los atlantes morenos. Y me refiero precisamente a Belisana, la diosa del fuego. Pero todo culto es la descripción de un arquetipo. La misión familiar exigía, pues, el demencial objetivo de perfeccionar el culto hasta ajustarlo a su arquetipo, el que tan luego era una diosa, vale decir, una faz del Dios creador, y, como culminación, se ordenaba recrear en el espíritu a ese arquetipo, a esa diosa, y comprenderlo con el símbolo increado del origen. Ello era como pretender que el espíritu de un miembro, descendiente del linaje familiar, abarcase un día al Dios creador y al universo entero, para comprenderlo luego con el símbolo del origen. Con otras palabras, ello era como exigir, al final, la más alta sabiduría, el cumplimiento del mandato de los atlantes blancos, comprender a la serpiente con el símbolo del origen. No podría asegurarle si esta alucinante propuesta fue el producto de la locura de mis antepasados u obedeció a una inspiración superior, a una solicitud que los dioses liberadores hacían a la estirpe. Quizá ellos sabían desde el principio que uno de los nuestros llegaría a cumplir la misión familiar y despertaría, como guerrero sabio, en el momento justo en que se librase
sobre la tierra la batalla final. Porque si descartamos un acto de locura de los guerreros sabios y aceptamos que obraron con plena conciencia de lo que suponían conseguir, no se explica la extrema dificultad de semejante misión, a menos que su cumplimiento contribuyese a la estrategia de la guerra esencial y se confiase en la ayuda y la guía invisible de los dioses liberadores. Tal vez, entonces, los dioses liberadores quisieron contar, durante la batalla final, con iniciados capaces de enfrentarse con ellos cara a cara, y hubiesen decidido dotar a ciertos linajes, como el mío, del instrumento adecuado para ello, esto es, de la comprensión del arquetipo de los dioses. Esta necesidad se entiende por medio de una antigua idea que los atlantes blancos transmitieron a los guerreros sabios de mi pueblo. De acuerdo a esa revelación, los dioses liberadores eran espíritus increados que existían libremente fuera de toda determinación material. Pero los espíritus encadenados en la materia, en el animal hombre, habían perdido el origen y, con ello, la capacidad de percibir lo increado. Solo podían relacionarse con lo creado, con las formas arquetípicas. Por eso los dioses liberadores solían emplear como ropaje algunos arquetipos de dioses para manifestarse a los hombres. Naturalmente, tales manifestaciones solo tendrían lugar frente a los iniciados hiperbóreos, porque solo los iniciados serían capaces de trascender los ropajes, las formas de los arquetipos creados, y resistir, cara a cara, las presencias terribles de los dioses liberadores. Siendo así, tal vez ellos habrían querido que un iniciado de mi estirpe llegase algún día, presumiblemente durante la batalla final, a ponerse en contacto con la diosa hiperbórea que suele manifestarse a través de Belisana, la que los atlantes blancos llamaban Fría y los antiguos hiperbóreos Lilith. Cualquiera fuese el caso, por locura o inspiración divina, lo cierto es que la pauta de aquella misión determinó que nuestra familia se consagrase con ardor a la perfección del culto a la diosa Belisana. Seguramente, esa dedicación tan especial a la práctica de un culto haya sido salvadora, pues, durante muchas generaciones, se creyó que el nuestro era un linaje de sacerdotes. En verdad, los primeros descendientes en la misión familiar no se debían diferenciar mucho de los más fanáticos sacerdotes adoradores del fuego. Sin embargo, con el correr de las generaciones, fueron surgiendo miembros que penetraron más y más en la esencia de lo ígneo. La diosa Belisana estaba representada en el culto primitivo por la flama de una lámpara perenne de los atlantes morenos. Las lámparas perennes las habían cedido los sacerdotes para sellar las alianzas de sangre entre miembros del pueblo del pacto cultural y del pacto de sangre, y como el medio mágico más seguro para imponer el culto sobre la sabiduría. De ese modo, entre los íberos de mi pueblo, un guerrero sabio contrajo enlace con una princesa íbera, que era también sacerdotisa del culto a la diosa Belisana, y recibió como dote aquella lámpara cuya flama no se apagaba nunca. Absurdamente, mi familia poseyó entonces la espada sabia, con la piedra de Venus de los atlantes blancos y la lámpara perenne, con la flama de los atlantes morenos. Pero la espada sabia no jugaría aún su papel. Solo era celosamente conservada, por tradición familiar, pues se había perdido la facultad de ver el signo del origen sobre la piedra de Venus. En cambio, a la lámpara perenne, al culto a la flama sagrada, se le ofrendaba toda la atención. Así, hubo descendientes que consiguieron perfeccionar la divina flama, aproximándola cada vez más al arquetipo ígneo de la diosa. Y hubo también descendientes que lograron aislar
y aprehender la esencia de lo ígneo, incorporando el arquetipo del fuego en la sangre familiar. Cuando esto ocurrió, algunos antepasados, prudentemente, abandonaron el culto de la flama y se retiraron a un señorío del sur de España. Dejaron la lámpara perenne a los restantes familiares, que eran incapaces de faltar al culto, y conservaron la espada sabia, que para aquellos no significaba nada. Por supuesto, quienes quedaron en custodia de la lámpara perenne continuaron siendo reyes o sacerdotes porque el pueblo estaba completamente entregado al culto de la diosa Belisana. Los que se retiraron, mis antepasados directos, tuvieron que ceder en cambio todos sus derechos a la sucesión real. No obstante, mantuvieron algún poder como señores de la Casa de Tarsis, cerca de Huelva, en Andalucía. Fue entonces cuando adoptaron el barbo unicornio como símbolo de la Casa de Tarsis. Al principio representaban aquel pez mítico en sus escudos o en primitivos blasones, pero en la Edad Media, como se verá, fue incorporado heráldicamente al escudo de armas familiar. El barbo caballero, Barbus eques, es el más común en los ríos de España, especialmente el Odiel, que circulaba a escasos metros de Tarsis. Recibe el pez tal nombre debido a 4 barbillas que tiene en la mandíbula inferior, la cual es muy saliente. Empero, el barbo al que se referían los señores de Tarsis era un pez provisto de un cuerno frontal y 5 barbillas. El mito que justificaba al símbolo afirmaba que el barbo, desplazándose por el río Odiel, era semejante al alma transitando por el tiempo trascendente de la vida, una representación del animal hombre. Pero los descendientes de los atlantes blancos no eran como el animal hombre, pues poseían un espíritu increado encadenado en el alma creada. Entonces, el barbo no los representaba concretamente. De allí la adición del cuerno espiralado, que correspondía al instrumento empleado por los dioses traidores para encadenar al espíritu increado, vale decir, a la llave Kalachakra. Naturalmente, el espíritu increado era irrepresentable, y por eso se lo insinuaba dejando sin terminar, en las representaciones del barbo unicornio, la punta del cuerno. Más allá del cuerno, a una distancia infinita, se hallaba el espíritu increado, absurdamente relacionado con la materia creada. Y la barba del barbo, desde luego, significaba la herencia de Napután, el número de Venus. Naturalmente, los señores de Tarsis prosiguieron practicando el culto a Belisana, pues, hasta Lito de Tarsis, no hubo ninguno que comprendiese la misión familiar y, además, porque ello estaba establecido y sancionado por las leyes de mi pueblo. Mas, el objetivo secreto de la misión familiar impulsaba inexorablemente a sus partícipes a recrear espiritualmente el arquetipo ígneo, y eso los marcó con una señal inconfundible. Adquirieron fama de ser una familia de místicos y de aventureros, cuando no, de locos peligrosos. Y algo de verdad había en tales fábulas, pues aquel fuego en la sangre, al principio descontrolado, causaba los extremos más intensos de la violencia y la pasión. Existieron quienes experimentaron en sus vidas el odio más terrible y el amor más sublime que humanamente se puedan concebir. Y toda esa experiencia se condensaba y sintetizaba en el árbol de la sangre y se transmitía genéticamente a los herederos de la estirpe. Con el tiempo, las tendencias extremas se fueron separando y surgían periódicamente señores que eran puro amor o puro valor, es decir, grandes místicos y grandes guerreros. Entre los primeros estaban los que aseguraban que la antigua diosa se había instalado en el corazón
y que su flama los encendía en un éxtasis de amor. Entre los segundos, los que, contrariamente, afirmaban que ella les había helado el corazón, les había infundido tal valor que ahora eran tan duros como las rocas de Tarsis. También las damas intervenían en esta selección. Ellas sentían el fuego de la sangre como un dios, al que identificaban como Veleno, el esposo de Belisana. En realidad, este Veleno, dios del fuego, al que los griegos conocían como Apolo el Hiperbóreo, era un arquetipo ígneo empleado desde los días de la Atlántida por el más poderoso de los dioses liberadores como ropaje para manifestarse a los hombres. Me refiero al gran jefe de los espíritus hiperbóreos, Lucifer, el que desafía con el poder de la sabiduría al poder de la ilusión del Dios creador, el enviado del Dios incognoscible, el verdadero Cristo de luz increada. Faltaba, pues, que de la estirpe de los señores de Tarsis brotase el retoño que habría de cumplir la misión familiar, el que recrease en el espíritu el fuego de los dioses y lo comprendiese con el símbolo del origen. Le anticipo, Dr. Signagel, que solo hubo dos que tuvieron esa posibilidad en grado eminente: Lito de Tarsis en el siglo XVI y mi hijo Noyo en la actualidad. Pero vayamos hacia esto paso a paso. Sexto día. La Sierra Catochar siempre fue rica en oro y plata. Mientras mi pueblo era fuerte en la península ibérica, esa riqueza permitió que los señores de Tarsis viviesen con gran esplendor. El modo de vida estratégico había sido olvidado miles de años antes de adquirir los derechos de aquel señorío, y ya no se ocupaba la tierra para practicar el cultivo mágico. En esa época, se creía en la propiedad de la tierra y en el poder del oro. Todos los reinos estaban infestados de comerciantes y mercaderes que ofrecían, por oro, las cosas más preciosas: especias, géneros, vestidos, utensilios, joyas y hasta armas. Sí, las armas que en el pasado eran producidas por cada pueblo combatiente, siendo las más perfectas acaparadas por los pueblos del Pacto de Sangre. Entonces podían adquirirse a los traficantes por un puñado de oro. Y los señores de Tarsis, con su oro y su plata, compraban a los campesinos la mitad de sus cosechas. La otra mitad, menos lo necesario para subsistir, correspondía, como es lógico, a los señores de Tarsis, por ser estos los propietarios de la tierra. Y el sobrante de aquellos alimentos, junto con el oro y la plata que abundaban, iban a parar a los puertos de Huelva, que entonces se llamaba Onuba, para convertirse en mercancías de la más variada especie. Los fenicios, descendientes de la raza roja de la Atlántida, se contaban entre los pueblos que adhirieron de entrada al pacto cultural. En el pasado habían sido enemigos jurados de los íberos. Tan solo 100 años antes de que mi familia llegase al señorío de Tarsis, los fenicios tenían ocupada la ciudadela de Tarshish, que se hallaba enclavada cerca de la confluencia de los ríos Tinto y Odiel. Finalmente, luego de una breve pero encarnizada guerra, mi pueblo recuperó la plaza, aunque condicionada por un tratado de paz que permitía el libre comercio de los hombres rojos. Desde Tarshish hasta Onuba, en pequeños transportes fluviales o en caravanas, y desde Onuba hasta Medio Oriente en barcos de ultramar, los fenicios monopolizaban el tráfico de mercancías, pues la presencia de mercaderes procedentes de otros pueblos era incomparablemente menor. Sin juzgar aquí el impacto cultural que aquel tránsito comercial causaba en las costumbres de mi pueblo, lo cierto es que los señores de Tarsis gobernaban un país tranquilo que iba siendo famoso por su riqueza y prosperidad.
Pero he aquí que aquella paz ilusoria pronto vino a ser perturbada. Y no precisamente, como podría concluirse de una observación superficial, porque el oro de Tarsis hubiese despertado la codicia de pueblos extranjeros y conquistadores. Tal codicia existió, e invasores y conquistadores hubo muchos. Empero, el motivo principal de todos los problemas, y finalmente de la ruina de la casa de Tarsis, fue la llegada de los golem. Desde el siglo VIII antes de Jesucristo, aproximadamente desde que Sargón, el rey de Asiria, destruyera el reino de Israel, comenzaron a aparecer los golem en la península ibérica. Al comienzo venían acompañando a los comerciantes fenicios y desembarcaban en todos los puertos del Mediterráneo, pero luego se comprobó que también avanzaban por tierra, al paso de un pueblo escita al que habían dominado en Asia Menor. Este pueblo, que era de nuestra misma raza, atravesó Europa de este a oeste y llegó a España 2 siglos después, cuando la obra destructiva de los malditos golem estaba bastante adelantada. Los golem, por su parte, evidenciaban claramente que pertenecían a otra raza, cosa que ellos confirmaban con orgullo. Eran miembros, se vanagloriaban, del pueblo elegido por el Dios creador para reinar sobre la tierra. Sus maestros habían sido los sacerdotes egipcios y venían, por lo tanto, en representación de los atlantes morenos. Todos los pueblos nativos de la península, y también el que luego llegó con los golem, no recordaban ya el modo de vida estratégico y estaban en poder de sacerdotes de distintos cultos. La misión de los golem consistía, justamente, en demostrar su autoridad sacerdotal y unificar los cultos. Para ello, disponían de diabólicos poderes, que recordaban sin dudas a los atlantes morenos, y una crueldad sin límites. El Dios creador y las potencias de la materia los enviaban para reafirmar el pacto cultural. Los tiempos estaban maduros para que el hombre recibiese una nueva revelación, un conocimiento que traería más paz, progreso y civilización que lo hasta entonces alcanzado por los pueblos del pacto cultural. Una idea que algún día haría que estos bienes fuesen permanentes y acabaría para siempre con el mal y con las guerras. Esa revelación, ese conocimiento, esa idea se sintetizaba en el siguiente concepto. La singularidad de Dios tras la pluralidad de los cultos. Los golem, en efecto, habían venido para iluminar a los pueblos y a los sacerdotes de todos los cultos sobre la multiplicidad de los rostros de Dios y la necesaria unidad que éste mantiene en su propia esfera. Esta sería la fórmula. Por sobre todas las cosas están los dioses, y por sobre todos los dioses está el Uno. Por eso ellos no pretendían reemplazar a los dioses, ni cambiar sus nombres, ni siquiera alterar la forma de los cultos. Es natural, decían, que Dios posea muchos nombres, puesto que Él exhibe muchos rostros. Es comprensible, también, que haya varios cultos para adorar los distintos rostros de Dios. Nada de esto ofende a Dios, nada de esto cuestiona su unidad. Pero donde el uno se mostrará inflexible con el hombre, donde no aceptará disculpas, donde posará sus 1000 ojos justicieros, será en el sacrificio del culto. Porque, cualquiera fuese la forma del culto, el sacrificio es uno. Vale decir, el sacrificio participa de el uno. De acuerdo con esta novedosa revelación, la unidad del Dios creador se comprobaba en el sacrificio ritual, y la adoración al Dios creador, para todo culto, se demostraba por el sacrificio ritual. Ay, doctor,
A pesar de que hoy en día esos cultos parecen tan lejanos en el tiempo, no puedo pensar sin estremecerme de horror en las miles y miles de víctimas humanas causadas por el descubrimiento de los golem. He de referirme ahora a un aspecto escabroso de la conducta de los golem. ¿Acaso la clave esté en el hecho de que consideraban al Dios creador en su unidad absoluta como masculino? El uno, en efecto, era un Dios macho y nada había más arriba ni más abajo de él que equilibrase o neutralizase aquella polaridad. Admitían una relativa androgenia cósmica hasta determinado nivel, poblado por dioses y diosas debidamente apareados. Pero en la cima, como creador y señor de los demás dioses, estaba el uno, que no era ni andrógino ni neutro, sino masculino. El uno no admitía diosas a su lado, pues se bastaba a sí mismo para existir. Era un dios macho solitario. Con tan aberrante concepción, no debe sorprender que los golem fuesen también hombres solitarios. Empero, aunque la clave de su conducta esté aquí, no ha de ser tan fácil derivar de ella el principio que los llevaba a practicar, entre ellos, el onanismo y la sodomía ritual. Por su costumbre de habitar en los bosques, alejados del pueblo y sus prácticas depravadas, muchos creyeron que los golem procedían de Frigia, donde existía un culto antiquísimo a la abeja macho bute, el cual también era realizado por sacerdotes sodomitas. Allí, los sacerdotes se castraban voluntariamente y el templo estaba guardado por una corte de eunucos. Otros suponían que procedían de la India, donde se conocía de antiguo un culto de adoradores del falo. Pero los golem no procedían ni de Frigia ni de la India, sino del país de Canaán, y no practicaban la castración ni la adoración del falo, sino la sodomía simple y llana. Habían desterrado a la mujer del mismo modo que su dios había destronado a todas las diosas. Llevaban una vida solitaria y a menudo exenta de placeres, salvo la sodomía ritual, que representaba la autosuficiencia de él. Lógicamente, si bien los golem eran extremadamente tolerantes hacia la forma de los cultos, y en lo único que no transigían era en lo concerniente a la unidad de Dios en el sacrificio, se entiende que manifestasen predilección hacia los pueblos cuyos cultos se personificaban en dioses masculinos y cierto desprecio por los adoradores de diosas. A muy corto plazo, esta actitud de indiferencia o desprecio, cuando no de franco rechazo, que los golem dispensaban a las diosas, iba a entrar en colisión con la forma tan particular que había adquirido en mi pueblo íbero el culto a Belisana. Pero ellos contaban, ciertamente, con el apoyo de las potencias de la materia. De otro modo, no se explicaría su éxito, pues en relativamente poco tiempo consiguieron dominar a los pueblos de Hispania e, inclusive, a los de Hibernia, Britania, Armórica y Galia. Pese al creciente poder de los golem, su siniestra doctrina no hubiera causado ningún daño a los señores de Tarsis, siempre dispuestos a aceptar todo lo que contribuyese a perfeccionar la práctica del culto. No fueron los sacrificios a el uno los que determinaron la suerte de mi familia, sino otra actividad que los golem realizaban con gran energía. Procuraban, por todos los medios, hacer cumplir la segunda parte del pacto cultural. Es decir, si bien ya no era necesario hacer la guerra a los pueblos del pacto de sangre, puesto que fueron derrotados culturalmente, aún permanecían intactas muchas obras megalíticas de los atlantes blancos, y eso constituía un pecado que clamaba al cielo. Los pueblos del pacto cultural faltaron a sus compromisos con los dioses y esa culpa sería severamente castigada. Sin embargo, y por suerte para ellos,
Existía una solución: practicar el sacrificio con el máximo rigor y secundar a los golem en el cumplimiento de la misión. Con otras palabras, los pueblos nativos debían ahora consagrarse al sacrificio, sacrificarse y sacrificar, y, como recompensa, los golem los liberarían del castigo divino, ejecutando ellos mismos la destrucción de las obras megalíticas o su neutralización. Esto sería todo, si no fuese porque los dioses habían hecho una advertencia: a quien la desoyese arriesgaría ser destruido sin piedad para escarmiento de los hombres. Lo que no se iba a perdonar de ninguna manera en adelante, pues la paciencia de los dioses estaba agotada, era el recuerdo del pacto de sangre y la búsqueda de la sabiduría. Esto era lo prohibido, lo abominable a los ojos de los dioses. Pero lo más prohibido y lo más abominable, un pecado irredimible, era sin dudas el querer conservar la piedra de Venus. El que no entregase voluntariamente a los sacerdotes del culto o a los golem la piedra de Venus sufriría la condena de exterminio, es decir, lo pagaría con la destrucción de su linaje, con el aniquilamiento de todos los miembros de la estirpe. De más está decir que los golems se hicieron muy pronto de casi todas las piedras que todavía continuaban en manos de los pueblos nativos. A diferencia de los sacerdotes del culto, ellos solo remitían algunas a la fraternidad blanca. Otras las reservaban para utilizarlas en actos de magia, pues se jactaban de conocer sus secretos y de poderlas emplear en provecho de sus planes. Y a estas las denominaban, peyorativamente, huevos de serpiente. Los señores de Tarsis, claro está, jamás confiaron en los golem, ni se amedrentaron por sus amenazas. Pero la espada sabia era una realidad que se había trocado en leyenda popular y a la que no se podía negar con seriedad. Los golem sospecharon desde un primer momento que en esa arma existía un secreto vestigio del pacto de sangre. Puesto que los señores de Tarsis no accedían a entregarla voluntariamente y que no podía ser comprada a ningún precio, decidieron aplicar contra ellos todos los recursos de su magia, los diabólicos poderes con que los habían dotado las potencias de la materia. Y aquí la sorpresa de los golem fue mayúscula, pues comprobaron que aquellos poderes nada podían contra el fuego demencial que encendía la sangre de los señores de Tarsis. La locura, mística o guerrera, que los distinguía como hombres impredecibles e indómitos, los situaba también fuera del alcance de los conjuros mágicos de los golem. No quedaba a estos otra alternativa, de acuerdo a sus demoníacos designios, que apoderarse por la fuerza de la espada sabia y someter a la casa de Tarsis a la pena de exterminio. Este fue, Dr. Siegnagel, el verdadero motivo del continuo estado de guerra en que debieron vivir en adelante los señores de Tarsis, lo que significó la pérdida definitiva de la ilusoria soberanía disfrutada hasta entonces, y no la codicia que pueblos extranjeros y conquistadores pudiesen haber alimentado por sus riquezas. Al contrario, no existía en todo el orbe un rey, señor o simple aventurero de la guerra al que los golem no hubiesen tentado con la conquista de Tarsis, con el fabuloso botín en oro y plata que ganaría al que intentase la hazaña. Y fueron sus intrigas las que causaron el constante asedio de bandidos y piratas. Mientras pudieron, los señores de Tarsis resistieron la presión valiéndose de sus propios medios, es decir, con el concurso de los guerreros de mi pueblo. Pero cuando ello ya no fue posible, especialmente cuando se enteraron que los fenicios de Tiro estaban concentrando un poderoso ejército mercenario en las Baleares para invadir y colonizar Tarsis, no tuvieron más salida que aceptar la ayuda
naturalmente interesada, de un pueblo extranjero. En este caso, solicitaron auxilio a Lidia, una nación pelasga del mar Egeo, integrada por eximios navegantes, cuyos barcos de ultramar atracaban en Onuba 2 o 3 veces por año para comerciar con el pueblo de Tarsis. Tenían el defecto de que eran también mercaderes y productores de prescindibles mercancías, y estaban acostumbrados a prácticas y hábitos mucho más avanzados culturalmente que los primitivos íberos, pero, en compensación, exhibían la importante cualidad de que eran de nuestra misma raza y demostraban una indudable habilidad para la guerra. Por Pelasgos, la historia ha conocido a un conjunto de pueblos afincados en distintas regiones de las costas mediterráneas y tirrenas, de la península Egea y del Asia Menor. Así que, para hallar un origen común en todos ellos, hay que remitirse al principio de la historia, a los tiempos posteriores a la catástrofe atlante, cuando los atlantes blancos instituyen el pacto de sangre con los nativos de la península ibérica. En verdad, entonces solo había un pueblo nativo que fue separado de acuerdo a las leyes exógamas atlantes en 3 grandes grupos: el de los íberos, el de los vascos y el de los que después serían los pelasgos. A su vez, cada uno de estos grandes grupos se subdividía internamente en 3, en todas las organizaciones sociales tribales de las aldeas, poblados y reinos. Aquel pueblo único sería conocido luego de la partida de los atlantes blancos como Virtriones, es decir, ganaderos, pero el nombre no tardó en convertirse en Vitriones, Betriones y, por influencia de otros pueblos, especialmente de los fenicios, en Beriones o Geriones. El gigante Geriones, con un par de piernas, es decir, con una sola base racial, pero triple de la cintura para arriba, o sea, con 3 cuerpos y 3 cabezas, procede de un antiguo mito pelasgo en el que se representaba al pueblo original con la triple división exogámica impuesta por los atlantes blancos. Con el correr de los siglos, los 3 grandes grupos del pueblo nativo fueron identificados por sus nombres particulares, y se olvidó la unidad original. Las rivalidades e intrigas estimuladas desde el pacto cultural contribuyeron a ello, acabando cada grupo convencido de su individualidad racial y cultural. A los íberos ya los he mencionado, pues de ellos desciendo, y los seguiré citando en esta historia. De los vascos nada diré, fuera de que temprano traicionaron al pacto de sangre y se aliaron al pacto cultural, error que pagarían con mucho sufrimiento y una gran confusión estratégica, puesto que eran un pueblo de sangre muy pura. Y en cuanto a los pelasgos, el caso es bastante simple. Cuando los atlantes blancos partieron, iban acompañados masivamente por los pelasgos, a quienes habían encargado la tarea de transportarlos por mar hacia el Asia Menor. Allí se despidieron de los atlantes blancos y decidieron permanecer en la zona, dando lugar con el tiempo a la formación de una numerosa confederación de pueblos. Sucesivas invasiones los obligaron en muchas ocasiones a abandonar sus asentamientos, mas, como se habían transformado en excelentes navegantes, supieron salir bien parados de todos los trances. Sin embargo, aquellos desplazamientos los traerían nuevamente en dirección de la península ibérica, en el momento que transcurre la alianza con los lidios, siglo VIII antes de Jesucristo. Otros grupos pelasgos ocupan ya Italia y la Galia, bajo el nombre de etruscos, tirrenos, truscos, taruscos, ruscos, racenos, etc. El grupo de los lidios que convocaron los señores de Tarsis aún permanecían en Asia Menor, aunque soportando en esa época una terrible escasez de alimentos. Reconocían por las tradiciones el parentesco cercano que los unía a los íberos, pero afirmaban descender del rey Manes, legendario antepasado que no sería otro más que Manú,
el arquetipo perfecto del animal hombre, impuesto en sus cultos por los sacerdotes del pacto cultural. Una vez logrado el acuerdo con los embajadores del rey de Lidia, que incluía el consabido intercambio de princesas, decenas de barcos pelasgos comenzaron a llegar a los puertos de Tarsis. Venían repletos de temibles guerreros, pero también traían muchas familias de colonos dispuestas a establecerse definitivamente entre aquellos parientes lejanos que tanta fama tenían por su riqueza y prosperidad. Esa pacífica invasión no entusiasmaba demasiado a los de mi pueblo, pero nada podían hacer, pues todos comprendían la inminencia del peligro fenicio. Peligro que desapareció, no bien estos advirtieron el cambio de situación y evaluaron el costo que supondría ahora la conquista de Tarsis. Por esta vez, los Goren fueron burlados, pero no olvidarían a la espada sabia, ni a los señores de Tarsis, ni a la sentencia de exterminio que pesaba sobre ellos. En aquellas circunstancias, la alianza con los pelasgos fue un acierto desde todo punto de vista. Los lidios se contaban entre los primeros pueblos del pacto de sangre que habían vencido el tabú del hierro y conocían el secreto de su fundición y forjado. En ese entonces, las espadas de hierro eran el arma más poderosa de la tierra. Sin embargo, pese a ser notables comerciantes, jamás vendían un arma de hierro, las que solo producían en cantidad justa para sus propios usos. Fabricaban, en cambio, gran número de armas de bronce para la venta o el trueque. De allí su interés por radicarse en Tarsis, cuya veta cuprífera de primera calidad era conocida desde los tiempos legendarios, cuando los atlantes cruzaban el mar occidental y extraían el cobre con la ayuda del rayo de Poseidón. El cobre casi no había sido explotado por los señores de Tarsis, deslumbrados por el oro y la plata que todo lo compraban. La asociación con los lidios modificó esencialmente ese criterio e introdujo en el pueblo un novedoso estilo de vida, el basado en la producción de objetos culturales en gran escala, destinados exclusivamente para el comercio. Una disuasiva muralla de piedra se levantó en torno de la antiquísima ciudadela de Tarsis, que los pelasgos denominaban Tartesos, y terminó dando nombre al país, con un perímetro que abarcaba ahora un área 4 o 5 veces superior. La vieja ciudadela se había transformado en un enorme mercado, y en los nuevos espacios fortificados, los talleres y fábricas surgían día a día. Telas, vestidos, calzado, utensilios, cacharros, muebles, objetos de oro, plata, cobre y bronce. Prácticamente no existía mercancía que no se pudiese comprar en Tartesos, y salvo el estaño, imprescindible para la industria del bronce, que se iba a buscar a Albion, todo, hasta los alimentos, se producía en Tartesos. Evidentemente, por influencia del pacto cultural, la alianza entre mi pueblo y los lidios culminó en una explosión civilizadora. Muy pronto el antiguo señorío de Tarsis se convirtió en el reino Tartéside y, en pocos siglos, se expandió por toda Andalucía. Los tartesios fundaron entonces importantes ciudades, tales como Menace, hoy llamada Torre del Mar, o Masita, a la que los usurpadores cartagineses rebautizaron Cartagena. Su flota llegó a ser tan poderosa como la fenicia, y su comercio, altamente competitivo por la mejor calidad de los productos, consiguió poner en grave peligro la economía de los hombres rojos. Recién, a partir del siglo IV a.C., a causa de la colonización griega y de la expansión de la colonia fenicia de Cartago, declinó en algo la supremacía comercial y marítima mediterránea de los tartesios. Debo insistir en el hecho de ser parientes cercanos facilitó enormemente la integración con los pelasgos. Ello se pudo
comprobar, especialmente en el caso del culto, donde casi no había diferencia entre los dos pueblos, pues los lidios adoraban también a la diosa del fuego, a la que conocían como Belilith. Con pocas palabras, para los lidios, Beleno era Bel y Belisana Belilith. También, por provenir de una región donde el pacto cultural tenía mayor influencia, presentaban algunas diferencias en la lengua y en el alfabeto sagrado. La antigua lengua pelasga, que en mi pueblo aún se hablaba con bastante pureza, había sufrido en los lidios el influjo de lenguas semitas y asiáticas. Sin embargo, aquella jerga de navegantes era más adecuada para el comercio de ultramar que ellos practicaban. La otra diferencia estaba en el alfabeto. Hacía miles de años que en mi pueblo se había olvidado la lengua de los pájaros. Empero, los últimos iniciados y luego los sacerdotes de la flama conservaron el alfabeto sagrado de 13 más 3 brunas, a las que representaban con 16 signos formados con líneas rectas, y a los que habían asociado un sonido de la lengua corriente. De ese modo, se disponía de 13 consonantes y 3 vocales. Las vocales solo las conocían los señores de Tarsis, pues expresaban el nombre Pelasgo, secreto de la diosa luna, algo así como Ioa. Pues bien, la novedad que traían los lidios era un alfabeto sagrado compuesto por 13 más 5 letras, es decir, por 18 signos que representaban sendos sonidos de la lengua corriente. Tenía también 13 consonantes, pero las vocales eran 5, y, las dos agregadas, los lidios no podían suprimirlas ya sin perder más de la mitad de sus palabras. De todo esto, lo más importante, aquello en lo que se debía acordar de entrada, era el nombre de la diosa y el número del alfabeto sagrado. Sobre lo primero, se convino en referirse a la diosa en lo sucesivo con un nombre más antiguo, que habían sido común a los dos pueblos, Pirena. Desde entonces, Belisana y Belilith serían para los tartesios la diosa del fuego Pirena. Con respecto a lo segundo, los señores de Tarsis, que estaban en esa ocasión apremiados por la presión enemiga, no tuvieron más remedio que aceptar la imposición del alfabeto sagrado de 18 letras. El único consuelo, ironizaban, consistía en que el número 18 agradaba mucho más a la diosa que el 16. Por lo demás, los lidios habían sufrido una suerte parecida a la de mi pueblo. En algún momento de su historia, los ganó la fatiga de guerra y acabaron cediendo frente a los pueblos del pacto cultural. Los últimos de sus iniciados consiguieron entonces plasmar las misiones familiares en un número aún mayor de estirpes que las existentes entre los míos. Eso explicaba la gran cantidad de familias de artesanos especializados en los más variados oficios que integraban el pueblo de los lidios. Séptimo día. La cordillera de la Sierra Morena es parte de la divisoria mariánica que separa al sur de Andalucía del resto de la península ibérica. Desde el Mediterráneo, frente a las Baleares, hasta el Monte Gordo en la desembocadura del río Guadiana, su relieve tiene una longitud aproximada de 600 kilómetros. En el extremo occidental, dando origen al río Odiel, se dibuja de este a suroeste la Sierra de Aracena, en uno de cuyos cerros se halla enclavado el castillo templario al cual me referiré más adelante. Numerosas cadenas de sierras menores se extienden más al sur. Una de ellas es la de Río Tinto, de donde proviene el río del mismo nombre. Otra es la de Catochar, asiento de las principales minas de la Casa de Tarsis. Los ríos Tinto y Odiel descienden hacia el Golfo de Cádiz y confluyen, pocos kilómetros antes de la costa, formando una ancha ría. En la franja de terreno que queda entre ambos ríos,
sobre la desembocadura del Odiel, se asienta desde la antigüedad la ciudad fluvial y marítima de Onuba, hoy llamada Huelva. Y a unos 25 kilómetros de Onuba, Odiel arriba, se encontraba la antiquísima ciudadela de Tarsis, en las cercanías de la actual villa Valverde del Camino. El río Tinto, o Pinto, recibe ese nombre porque sus aguas bajan rojizas, teñidas por el mineral de hierro que recoge en la Sierra Aracena. El Odiel, en cambio, siempre fue un río sagrado para los íberos, y por eso lo identificaban con la más importante bruna, la que designa el nombre de Nabután, el gran jefe de los atlantes blancos. Al parecer, Nabután significaba señor, Na, Bután, en la lengua de los atlantes blancos. Los distintos pueblos indogermanos que participaron del pacto de sangre, pero luego cayeron frente a la estrategia del pacto cultural, concluyeron que se trataba de un dios y le adoraron bajo diferentes nombres, todos derivados de Nabután. Así se le llamó Nabu, de Nabután, Wotan, de Nabu-Után, Nahuotán, Odán u Odín, de Nabodán, Nabodín, Odiel u Odal, de Nabodiel, Nabodal, etc. 5 kilómetros al norte de la ciudadela de Tarsis, en el sistema de la Sierra Catochar, se halla el Monte Char, nombre que significaba fuego y verbo en diversos dialectos íberos. En su cima existía un bosque de fresnos que era venerado por los íberos en memoria de Nabután. Allí, los atlantes blancos habían erigido un enorme menhir, señalado con su bruna. Lo habían plantado en el centro del bosque, en un sitio que, extrañamente, estaba poblado por un pequeño grupo de manzanos. En los días de los señores de Tarsis, solo sobrevivía uno de aquellos manzanos, y nadie sabía explicar si los otros habían desaparecido por causas naturales o por el talado intencional. El que quedaba estaba plantado a unos 20 pasos del menhir, y se veía a todas luces que se trataba de un árbol varias veces centenario. Toda la antigüedad mediterránea, pregriega, conocía la existencia del manzano de Tarsis, hacia el que solían emprender peregrinaciones anuales los devotos de la diosa del fuego. En un comienzo, en efecto, los fresnos y manzanos estaban asociados a Nabután y Fría, respectivamente. Posteriormente, luego de la alianza de sangre con los pueblos del pacto cultural, los sacerdotes consagraron el manzano de Tarsis a la diosa Belisana y establecieron la costumbre de celebrar el culto al pie de su añoso tronco. Para ello, construyeron un altar de piedra compuesto de 2 columnas y una losa transversal, sobre la que se asentaba la lámpara perenne. Aquel fuego inmortal representaba a la diosa, y el manzano, el camino a seguir. Conforme enseñaban los sacerdotes, el Dios creador escribió el culto en la semilla del manzano. El árbol era solo una parte del mensaje referido al destino del hombre. La flor, por ejemplo, equivalía al corazón del hombre, el asiento del alma, y su forma y su color expresaban la promesa de la diosa. Pero otra parte del mensaje estaba escrito en el rosal, y la promesa de la diosa también lucía en su flor, en su forma y su color. El manzano y el rosal no solo eran plantas de la misma familia, sino que en realidad consistían en una sola planta. Fue la promesa de la diosa la que dividió la semilla del manzano para que hubiesen varias flores diferentes, flores que revelarían el camino de la perfección a aquellos hombres que se entregasen a ella y abrazasen su culto. Por supuesto, el mito que describía el culto solo sería revelado por los sacerdotes, a quienes ellos consideraban
que estaban preparados para la iniciación en el sacerdocio, es decir, a quienes iban a ser también sacerdotes. El significado secreto de la promesa sería este. El manzano y el rosal correspondían a dos estados o fases de la vida del hombre, como la niñez y la adultez. Por ejemplo, cuando era como niño, el hombre tenía su corazón semejante a la flor del manzano, que era blanca y sonrosada por fuera, y se desplegaba insensatamente. Cuando fuese como adulto, es decir, cuando fuese iniciado como sacerdote del culto, o cuando fuese capaz de oficiarlo como un sacerdote, tendría el corazón como la flor del rosal, que era del color del fuego de la diosa, y jamás se desplegaba totalmente, como no fuera para morir. Por eso existía en el mundo un solo manzano y muchos rosales, porque muchas serían las perfecciones que podría alcanzar el hombre que emprendiese el sacerdocio de la diosa. La historia del manzano ya estaba escrita. En cambio, la historia del rosal se estaba siempre escribiendo, y la mejor parte aún no había sido escrita. Vendrían al mundo, algún día, hombres de un corazón tan perfecto que entonces advendrían las rosas más bellas, como nunca se vieron antes en la tierra. Con esta explicación, se entenderá por qué los sacerdotes habían permitido que un viejo rosal de Pitimini se hubiera enrollado como una serpiente en el tronco del manzano de Tarsis. Indudablemente, tal disposición de los dos árboles era necesaria para representar el significado secreto del culto. El ritual obligaba a adorar el fuego de la diosa y admirar la flor del manzano, deseando intensamente que la diosa cumpliese la promesa y el corazón del sacerdote se tornase como la flor del rosal. Pero el pueblo, que habitualmente ignoraba esta interpretación del culto, acudía de todas partes al manzano de Tarsis para realizar sus ofrendas ante el altar de fuego de la diosa. Cuando mis antepasados adquirieron los derechos del señorío de Tarsis, que entonces era muy reducido y estaba devastado por la reciente guerra contra los fenicios, se hicieron cargo naturalmente del culto local, aunque carecían de una lámpara perenne. Prácticamente no introdujeron reformas en lo referente a la promesa, pues aceptaban como un hecho que el corazón estaba relacionado con la flor del manzano y que la adoración a la diosa ocasionaría una transmutación análoga a la flor del rosal. Solo en lo tocante al fuego se pudo apreciar el primer efecto visible que la misión familiar estaba causando en los señores de Tarsis. Agregaron al título de la diosa la palabra frío. Vale decir que Belisana era ahora la diosa del fuego frío. Explicaron ese cambio como una revelación local de la diosa. Ella había hablado a los señores de Tarsis. En la comunicación, afirmaba que sería su fuego el que se instalaría en el corazón del hombre y lo transmutaría, y que ese fuego, al principio extremadamente cálido, finalmente se tornaría más frío que el hielo, y sería ese fuego frío el que produciría la mutación de la naturaleza humana. Hay que ver en este cambio algo más que un simple agregado de palabras. Era la primera vez que en un culto aparecía la posibilidad de enfrentar y superar al temor, es decir, al sentimiento que en todos los cultos aseguraba la sumisión del creyente. El temor a los dioses es un sentimiento necesario e imprescindible de mantener vivo para asegurar la autoridad terrestre de los sacerdotes.